no es el producto, sino las personas que lo utilizan, porque si no hay personas, no existe el producto. Ya le damos a la empresa información de que esto va a servir, porque lo diseñamos y hacemos testeos, hacemos pruebas de usuario, o cuál es el dolor que tiene la empresa y cómo resolverlo en base a todo lo que analizamos antes. La cuestión era, voy a ser madre porque voy a ser flexible y voy a poder estar con ellos también. Lo básico es organizarse. Si te organizas, se puede todo. Y también organizarse y optimizar los tiempos, ¿no? O sea, tengo todo ese proceso de relevamiento creativo antes de sentarme a diseñar. Pero bueno, no tengan miedo en romperlos y en ser disruptivos, porque ahí va a estar el diferencial y nuestra aplicación no va a ser igual a todas las demás. Atrévetech, tu podcast de tecnología y desarrollo personal, con Max Mori. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Atrévetech, tu podcast de desarrollo personal y tecnología. El día de hoy tengo como invitada a Luciana Tabela. Ella es directora de diseño en H1. Nos va a estar contando todo lo que hay en las tendencias respecto al diseño y lo que está detrás de él, ¿no? Hay veces que nosotros como consumidores vemos el producto final, pero realmente detrás hay toda una estrategia en cómo usar el producto y para qué se va a usar. Obviamente que Luciana nos va a catapultar con toda la información que nos va a comentar y vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Te doy el pase, Luciana, para que nos cuentes un poquito más de ti y te escuchamos. Bueno, gracias Max, gracias por invitarme. Y bien como decís, bueno, vamos a hablar de diseño, pero diseño enfocado en software, ¿no? De diseño UX, UI, que es como lo conocemos ahora. Últimamente está muy en auge el diseño UX. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero si querés te cuento un poco de mí. Bueno, yo soy diseñadora gráfica. Eh, no sé, creo que desde chica que quise hacer eso porque de hecho me hice que mi madre me cambie de colegio a un colegio técnico que se especializaba en multimedios porque como que desde la primaria quería hacer así algo creativo, entonces bueno, empezó ahí la formación como una tecnicatura en multimedios y después obviamente hice diseño gráfico en la UBA, cuando todavía no estaba muy en auge el UX, ¿no? Después, ahora ya se enseña directamente en la facultad, que eso está bueno, pero bueno, cuando yo lo hice, imagínate que cuando tuvimos que diseñar una web, tuve que hacer toda una animación en After Effects de cómo, de cómo funcionaba la web porque no estaba el auge de Figma. Así que Llegaste a imagínate lo que utilizar fue. Flash también. Sí, bueno, el Flash lo llegué a usar cuando estaba en la secundaria, en esa tecnicatura en multimedios, pero imagínate que si tuviésemos que hacer todo lo que hacemos ahora en un proyecto de UX en Flash, creo que renuncia a la gente de eso ya directamente. Además que era una carrera bien rara en ese tiempo. O sea, estaba rara. Ahora es como que ya, Sí, ¿no? La tienen un poco ubicada, pero en ese tiempo era como que no sí, en estaba. ese tiempo la gente va a pensar que tengo 50 años, pero no, Ah, no, no. no, no tanto, pero sí era raro, vos decías, bueno, voy a estudiar diseño y en ese momento todos lo relacionaban con lo material, con el papel. De hecho, mis primeros trabajos fueron así más del papel, ¿no? De trabajar en una imprenta y todo lo que es lo tangible, hasta que se pudo llevar más a lo digital, pero todo el mundo pensaba que, bueno, era más ligado al branding, nada más el rol del diseñador, hasta que, bueno, nos fuimos metiendo un poco más en la parte de tecnología, que es el desafío que tenemos hoy en día, bueno, los que pregonamos el diseño UX dentro del desarrollo. Además de que, recalcando lo del tiempo, lo digo porque, claro, ha sido poco, pero avanzado, se ha transformado de manera bien brutal, o sea, bien fuerte, ¿no? Entonces, pasamos de un, no sé, 2009, 2010 a un 2020, 2025 donde todo cambió, o sea, desde la forma en que, claro, hay personas que pueden decir, ya, yo diseño y ejecutas nomás la parte del diseño como tal, tengo entendido. Pero luego están las otras especialidades donde está la experiencia de usuario, la interfaz y todo lo Ujú, que va a predominar en el comportamiento también de la herramienta que van a usar, ¿no? ujú. Sí, sí, aparte el rol del diseñador es tan versátil que por eso es tan difícil a veces de entender, ¿no? Y bueno, una de las cosas que tenemos que hacer también ahora, que yo sigo haciendo y que sigo viendo, sigo teniendo reuniones con empresas quizás súper grandes, donde cuando cuento lo que hacemos en H1, hablamos del diseño UX, yo siempre tengo preparado un documento porque hago la pregunta.
¿sabes de qué se trata el UX? Y mucha gente todavía me dice que no. Entonces, bueno, termino explicando un poco, introduciéndolos en esto de qué se trata y para qué sirve. Y bueno, son empresas grandes que tienen equipos de IT, pero bueno, está esto de que solamente está la célula de tecnología y no la célula de diseño haciendo sinergia con la tecnología, ¿no? Además que vi cómo se va transformando esta parte de departamentos de grandes empresas, que antes era como que ya la empresa y el área de TI, pero este TI era el que te da los recursos, ¿no? Las computadoras, por ahí que hace los tratos con los software de servicio y todo ello, pero aparte de ellos se comenzaron a abrir, ¿no? La parte de innovación o diseño, que son áreas totalmente desligadas en el organigrama TI como tal. O sea, hay áreas netamente enfocadas al desarrollo del producto y el diseño del producto. Y eso ha sido bastante notorio en cómo resultan las cosas. Pues no pasas de ser o de las empresas a esperar un producto dentro del área de TI a que no esté ligado y sea un área totalmente aparte, que obviamente el acabado y el resultado del producto va a ser mejor, ¿no? Entonces, quisiera un poquito también que me cuentes cómo fue tus pasos ahí hasta llegar a H1, toda esta, digamos, este recorrido, ¿no? Podemos darle un poco de velocidad, pero estaría bueno saberlo a Dale, detalle. bien, o sea, mi relación del diseño con la tecnología empezó desde, bueno, siempre me gustó la parte más digital, o sea, me gustaba mucho la parte creativa más en papel, pero lo digital me atraía mucho más, o sea, sentarme a escribir un HTML que cualquier diseñador le escapaba, teníamos algunas materias, digamos, en la facultad que eran más de programación y todos se las querían saltear y yo las quería hacer. Era como, wow, estoy escribiendo un código y la magia y hace que algo funcione, ¿viste? Mezclaba los dos Entonces, mundos. claro, siempre me gustó eso. Entonces fue como el enfoque desde siempre. Entonces, cuando empecé a trabajar diseñando productos digitales, entré, por ejemplo, a una empresa a hacer, porque después hice diseño más de gráfico, pero eso quizás no viene al caso, es más de trayectoria anterior. Pero cuando empecé a trabajar en una empresa de software y tenía que diseñar estos productos digitales, yo era como muy curiosa, ¿no? Y entonces siempre iba donde estaba el desarrollador y le decía, ¿y cómo vas a hacer esto? Si yo hago tal cosa, ¿vos lo vas a poder hacer? ¿Se puede llevar a la práctica? Entonces empezaba a hacerme preguntas más ligadas a qué tecnología iban a usar, empecé como a aprender a cuestiones más de librerías y de cosas que tiene que saber un diseñador también, que lo sabe el desarrollador, ¿no? Y que ahí es donde empiezan a trabajar en equipo. Y bueno, por tener ese rol, después pasé a tener experiencia como project manager, entonces empecé a liderar proyectos de desarrollo que incluían diseño también, ¿no? Por esta mezcla entre las dos áreas, entonces manejaba las dos áreas en simultáneo. Y llegué más o menos, bueno, en una época a liderar 10 proyectos en Wow. simultáneo, sí, de ¿Y qué desarrollo y tal? ¿Qué tal diseño. la pasaste? ¿Qué desafíos encontraste? Era un caos, bueno, y ahí se notaba como, bueno, lo que necesitaba quizás la empresa organizarse en cuanto a cómo se vinculaban estas dos áreas, porque lo que suele pasar y lo que suelo ver es que las empresas quizás de software que solamente tienen la parte de tecnología empiezan a entender que necesitan tener el área de diseño in-house, pero como que empieza muy de a poco, ¿no? Entonces como que el diseñador o el líder de diseño con todos los diseñadores que haya empiezan a hacer como muchas horas en muchos proyectos y son como multifunción. Entonces, hasta que pasa a estar bien organizado como para que se puedan abastecer los proyectos como se debe, lleva a una curva de aprendizaje un poco grande, ¿no? En algunas empresas. Pero no, yo la pasé bien igual porque a mí me gusta mucho cambiar, ¿no? Si no, como que me aburro. Me gusta estar en muchos proyectos igual a la misma vez. No sé si liderando 10 porque eso era como ser project manager es otra cosa, pero me gusta porque terminas aprendiendo de distintos rubros, porque nosotros los diseñadores que también hacemos usabilidad, preguntamos mucho, entonces aprendemos mucho de distintas áreas y eso me parece súper nutritivo, es más experiencia que cualquier otra cosa que puedas hacer. ¿Distintos proyectos de qué tipo más o menos los rubros? Y había proyectos de e-commerce, al mismo tiempo estaban, por ejemplo, proyectos de e-commerce, proyectos de salud, proyectos más del rubro alimenticio,
del rubro de los entretenimientos, de gobierno, ¿viste? Todos con necesidades muy distintas, con perfiles muy distintos, con flexibilidades distintas, ¿no? Entonces Distintos sí, tipos era de como realidades. totalmente, distintos tipos de realidades. Pero ahí, bueno, quizás uno cuando yo nombro estas distintas empresas, piensa en la realidad de la empresa. Y nosotros lo que tratamos de hacer es pensar en la realidad de los usuarios que va a tener esa empresa, que es distinto también, no es lo mismo. Entonces ahí es donde está también el desafío. Ok. Conectando ahí, ¿cómo aterrizas, digamos, la necesidad del usuario? ¿Cómo la conoces? Porque incluso, o sea, como, no sé, si nos vamos a lo más usual, ¿no? Como diría Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Que creo que un referente bastante popular, ¿no? En esta parte de diseño del minimalismo, de un poco adelantarnos a la necesidad del usuario, porque a veces ni el usuario sabe lo que desea. Ujú. Entonces, ¿cómo lo aterrizas en papel? ¿Cómo ves ese problema? Y cómo lo mezclas con tu creatividad, ¿no? Eso me llama la atención. Claro. Bueno, es una buena pregunta y depende mucho de la empresa, de la necesidad también de quién te contrata, ¿no? Porque quien te contrata viene y te dice, bueno, necesito hacer un software para el sector del agro y quizás te dice, bueno, tenemos X cantidad de funcionalidades, necesito que haga esto, esto y esto. Y vos le cambias el paradigma y decís, sí, está bien, pero ¿quién lo va a utilizar? Entonces ahí empezamos a hablar de, ¿tenemos tiempo en el proyecto para meternos en esto? Y ahí se pone en la balanza cuando, digamos, los decisores dicen, sí, bueno, ¿le dedicamos tiempo al research? ¿Le dedicamos tiempo al diseño? ¿O pasamos directamente al desarrollo y el diseño es algo rápido? Entonces, ahí es como que hay que manejarlo según lo que te deja ponerle a hacer la empresa, pero lo que nosotros solemos hacer siempre es sacar el perfil del usuario, obviamente, quién va a utilizar esas plataformas, hacer el user persona, preguntar mucho cómo son eh, eh, los comportamientos que tiene esa persona que va a usar la aplicación, cuáles son sus hábitos, si es afín o no a la tecnología, dónde va a estar situado, hacer como una segmentación también etaria, ¿viste? Se hace un perfil en cuanto a eso y después también se pone la balanza ese perfil y los objetivos de la empresa. Y ahí es donde, bueno, más o menos hacemos nuestro MVP y como que negociamos con la empresa, bueno, yo sé que tenés estos objetivos, pero tus usuarios son estos. ¿Qué hacemos en conjunto, no? Y ahí es donde empezamos más a hacer actividades de design thinking o hacer discoveries con la empresa para que entiendan realmente cuál es el dolor de sus usuarios o cuál es el dolor que tiene la empresa y cómo resolverlo en base a todo lo que analizamos antes de cómo era el perfil de sus clientes o de sus colaboradores, depende para quién hagas el producto. Claro, además de que justo lo que mencionas es una línea bien delgada y yo me pregunto también cómo dejarla clara a las personas que también se lo pueden preguntar. Que el diseño no es como que ya te instalas un Bootstrap y comienzas a maquetarlo ahí como el generativo diseño que hay, ¿no? Un botón aquí debajo, el guardar a la derecha, el eliminar a la izquierda. O sea, ¿cuál es la importancia y el impacto de un análisis como este, ¿no? De la experiencia del usuario como tal. Uh-huh. Y tiene mucho impacto. Por ejemplo, a mí te puedo contar algunas experiencias que se me vienen a la mente. Por Uh -huh. ejemplo, recuerdo un proyecto de seguros donde había que hacer una plataforma el seguimiento de la póliza donde las personas entraban a subir el reclamo, ¿no? Vos tenés un seguro, pero no pasa nada hasta que tenés un incidente y haces el reclamo, ¿no? De subís ese incidente a algún lugar. Entonces, por ejemplo, la empresa que nos contrata nos dice, sí, tenemos que hacer una plataforma y la plataforma tiene que tener ciertos formularios y los formularios tienen que pedir número de póliza, fecha de caducidad, un montón de cosas con aparte terminologías muy técnicas del rubro de los seguros, ¿no? Entonces, quizás cuando empezamos a hacer ese producto, bueno, hicimos eso, pero no teníamos la parte del usuario. Cuando esa parte la había hecho solo tecnología, ¿no? Y cuando se sumó diseño a la reunión y preguntó para quiénes eran, le dijimos, a ver, danos algunos casos de uso.
Y el caso que nos dieron fue, sí, las personas que contratan esto, el seguro lo tienen a través de Mercado Libre. Es como que te hubieses comprado algo por Mercado Libre, un producto, y adicional te dan un seguro. Pero vos no sabés qué póliza, no sabés la fecha de caducidad, la persona que después tenía que entrar ahí. No sabía nada, no tenía ningún dato. Totalmente en el aire. Ningún dato de esos y no tenía, o sea, eran personas que no iban a tener la terminología técnica que estábamos usando. Entonces ahí es donde hubiese sido muy importante y diferencial que el UX esté antes y que el diseño se haga pensando en quién, en para quién es, porque hubo que cambiar toda la plataforma. Y era una pregunta muy básica para nosotros los diseñadores. Entonces ahí es un claro ejemplo de que es algo que tiene que ser obligatorio, además de necesario, hacer toda esta parte de conocer al usuario y de hacer el diseño enfocado en las personas, ¿no? Porque yo lo que siempre intento hacer es que las empresas y que todos los que quieren emprender o hacer un producto digital entiendan que no es el producto, sino las personas que lo utilizan, porque si no hay personas, no existe el producto. Me gusta mucho esa reflexión porque siento que al final de todo, o sea, las personas son, o sea, es trabajar prácticamente la herramienta con la que hagas al final, como lo va a utilizar una persona, es a la persona a la que tienes que ir, no es el comportamiento humano, o sea, el UX, en lo que me vas comentando, es bastante de entender el uso, la persona, las Ujú. emociones que también vas a causar, ¿no? Siento eso. Sí, sí. Sí, la practicidad y el tipo incluso de recuerdo, ¿no? O sea, puedes recordar una marca de este tipo de, si tu app se tiene algo que diferencia a las demás, o sea, va a generar digamos, una sensación distinta, ¿no? Por ahí Ujú. leía también en uno de tus artículos que tiene que ser una respuesta rápida, ¿no? Entonces, todo está muy mezclado a nuestras emociones, a nuestra forma Sí. de ver las cosas, tanto en las cosas que nos desesperan o las cosas que nos Ujú. gustan. Sí, Y encontrar digamos, el punto en que todo esto haga una sinergia, pues es la parte totalmente mágica, ¿no? Creo. ujú. Sí, sí, una de las etapas del design thinking es empatizar, obviamente, como vos decís, empatizar con esas personas, con esos usuarios y con las emociones. Y hay muchas cosas que analizar. También depende mucho, por ejemplo, de para qué país lo estás haciendo, ¿no? Porque puede ser que una empresa de software de Argentina haga algo para una empresa brasilera o para una empresa de Estados Unidos, y ahí también lo que haría el research es pensar en el copy y en cómo se ponen las palabras en esa aplicación, porque, por ejemplo, cuando nosotros terminamos alguna acción en una aplicación y nos tienen que dar un mensaje de éxito, que sería lo correcto, ¿no? Porque vos a cada estímulo y a cada cosa que hace el usuario en tu aplicación tenés que darle una respuesta para que sepa que lo hizo bien o que lo hizo mal y que está siguiendo por X camino, ¿no? Entonces, lo que nosotros solemos hacer es, no sé, poner una manito de ok, poner un corazón, depende del país, es muy distinto. Cuando usás, por ejemplo, el ok, está todo bien acá, por ejemplo, en Argentina, pero si lo usás, no sé, en Brasil o en otros países puede ser algo ofensivo. Viste que hay distintos iconos Sí. que no significan lo mismo. Entonces es como muy amplio y hay cosas que si no las analizamos antes pueden ser muy graves. Ahora bien, no se puede hacer un análisis quizás tan exhaustivo porque los proyectos serían eternos y durarían años, pero por eso está bueno lo que nosotros hacemos de analizar, investigar, medir, ¿no? Probar, o sea, testearlo, y una vez que lo vemos en la práctica, vemos que funciona y vamos eh, haciendo mejoras al producto. A mí me gusta trabajar en etapas, ¿no? Trabajar con el MVP, que es el producto que necesitas con las necesidades básicas para Que salir, digamos, funcione. al negocio y que lo puedas probar, porque, viste, también eso cambia calma, perdón, la ansiedad de la empresa, que vea que lo que está proyectando funciona y que después ahí se sienta también entusiasmado para seguir agregando fixture al producto, ¿no? O sea, que se siga mejorando, hay mucha oportunidad de seguir. Itinerarlo, ¿no? Claro, exactamente. Ujú. Y cada más o menos en lo que respecta a tu MVP, ¿tienes un tiempo aprox? ¿Es depende del proyecto? ¿Cómo lo manejas? Eh, Mira, eh,
Lo ideal, yo creo, cuando el proyecto no me gusta dividirlo en diseño y desarrollo porque nosotros en H1 trabajamos como equipo, ¿no? Entonces, los diseñadores entienden de desarrollo y los desarrolladores valoran el diseño y saben que es importante. Entonces, cuando estamos haciendo el MVP de diseño, digamos, el prototipo principal, estamos siempre consultando con desarrollo, ¿no? Para saber después cómo se va a llevar a cabo. Y esa primera etapa, o sea, lo ideal es que mínimo dure 3 meses, ¿no? A veces dura un poco menos porque depende la inversión que tenga la empresa, la ansiedad o lo que haya que hacer. Pero bueno, 2, 3 meses tendrías que estar haciendo como un MVP de diseño y no te alcanza. En empresas más grandes, como por ejemplo, no sé, si vos estás trabajando en Mercado Libre, en Amazon, en esas empresas que tenés equipos de diseño muy grandes, están capaz todo 6 meses pensando en una funcionalidad sola, todo el equipo de diseño. Pero van paralelizando un montón de mejoras y van paralelizando todo el tiempo el desarrollo. Cuando vos trabajás con pymes o con empresas que quizás no son pymes, son grandes empresas, pero no tienen conocimiento de diseño, a veces no tenemos tanto tiempo, ¿no? Y entonces yo trato de medirlo en más o menos 3 meses para que también en el último mes desarrollo empiece a meterse y empiecen a trabajar en paralelo y bueno, ahí también se pueda cortar un poco el tiempo, ¿no? Las aplicaciones, a mí me gusta que sean MVPs que duren de 4 a 6 meses como muchísimo, ¿no? Porque si no, no llega la persona, la empresa a ver si eso funciona o a medirlo. Lo bueno es que nosotros en la primera etapa de UX, de diseño, ya le damos a la empresa información de que esto va a servir, porque lo diseñamos y hacemos testeos, hacemos pruebas de usuario. Entonces ya en la mitad del proyecto, cuando está terminado el diseño, con esas, Ya han ido descartando y un claro, poquito con esas pruebas, con sus probando. usuarios reales, Genial. la empresa ya sabe que va a funcionar. Después es cuestión de, bueno, seguir desarrollándolo y acompañar a Afinarlo ya. Ajá. claro. Algunas de las cosas que han podido suceder en todo este tiempo de proyectos que has tenido, me imagino, algunas anécdotas, enseñanzas y experiencias que podrías decir a las personas que están detrás, me imagino, iniciando en sus primeros proyectos, o a alguien que ya tiene un tiempo y aún no le pasa, una forma de decir, mira, ten esto, esta alerta, que esto te puede suceder, ¿no? Algunas anécdotas que hayas tenido así, medias Así, bueno, caóticas. hay anécdotas con proyectos, con clientes y después hay, bueno, cosas más de la cotidianidad del día a día de trabajo en equipo, pero yendo más a los proyectos, como te contaba de la aplicación de seguros, creo que uno de los grandes desafíos es hacer entender al cliente que nosotros estudiamos y analizamos y investigamos a sus usuarios y estamos planteando algo porque ya lo medimos digamos, y lo evaluamos. Pero hay a veces cosas muy difíciles porque los clientes miden mucho la vara según otras empresas, ¿no? Y no pueden ser objetivos, como por ejemplo hace poco tenía un cliente que quería sí o sí tener en su web un carrusel, ¿viste? Como Ya. el primer banner, que es como lo más retro que hay en una página El web. slideshot, esto que va pasando. Claro, y tener como el Ujú, carrusel que tiene con varios slides, tipo, ujú. sí, el slide que van pasando las escenas, y todo de lo que se trataba, su plataforma quería que se cuente en esos. Entonces, y nosotros el equipo le decíamos, la gente hace scroll, no van a ver, y eso está muy relacionado a las promociones, a las publicidades, y la empresa tenía que contar de qué se trataba, era una empresa con un concepto muy difícil, entonces vos tenés que hacer Paréntesis, ¿cómo haces ahí también para ir contra el cliente también que quiere algo o sea, es tu cliente y cómo llevas esta parte también para no contradecirlo, pero a la vez hacerle entender? Es bastante Ujú. que tienen que poner de su parte también, ¿no? Creo, ellos. Sí, sí. Bueno, a ver, siempre con la mejor le explicamos que esa empresa que tiene de referencia es una empresa quizás muy buena, pero que lo que está comunicando es otra cosa, que no es lo mismo que tiene que comunicar la empresa de él. Obviamente que yo siempre me baso en datos estadísticos y a veces cuando la cosa se pone dura, digamos, vengo
agarro un dato estadístico y le digo, bueno, mira, el 80% de los usuarios hace scroll, no mira, esto está medido, esto ya lo sabemos, está estudiado, y bueno, nada, ahí es como que obviamente muchos ceden, y en otros, si no ceden, que nosotros siempre tratamos de que cedan entendiendo, ¿no? No es, nunca es una bajada de línea, es, bueno, te recomendamos esto porque sabemos que en muchos otros proyectos funcionó, le damos ejemplos, pero bueno, si no hay caso, la cuestión es, bueno, está bien, lo hacemos, pero sabe que no va a funcionar como vos necesitas. Y ahí sería como ya muy terca la cosa, pero Ya siempre, es por riesgo, suerte, ya lo dejan a su riesgo. casi siempre terminan entendiendo. Cuando vos les das algún dato estadístico, o sea, te lleva un poco más de tiempo para nosotros, ¿no? Porque para nosotros es más tiempo de trabajo tener que explicar. Pero bueno, es algo a lo que estamos lamentablemente obligados todavía los diseñadores de usabilidad porque todavía no hay tanta noción de qué se trata, para qué sirve y la importancia. Entonces es como que nosotros explicamos, no pasa nada. Bueno, tenés una duda, ¿por qué Mercado Libre lo hace así? ¿Por qué Pedido Ya lo hace así? ¿Yo lo tengo que hacer de otra forma? Bueno, te explico por qué. No hay problema. Y entonces iban esta parte del carrusel y qué más te decía la persona. No, sí, y después hay otras cosas como, por ejemplo, que como el cliente a veces es muy comercial, ¿no? Como muy de números, y no piensa, y piensa en el producto y no en el usuario, obviamente, quizás tiene que pedirle, no sé, en un registro un montón de cosas, ¿no? Porque me lo pide, los términos y condiciones tengo que poner esto, o seguridad me pide esto, y bueno, tengo que por legal hacer esto y esto, está bien. Entonces, quizás te piden hacer un paso a paso de un registro eterno, ¿no? Que termina en una compra, por ejemplo. Cuando los usuarios tienen que poner su tarjeta de crédito, tienen que hacer una compra, tienen que tener confianza en el proceso. Entonces, si vos lo haces muy largo y le pedís muchas cosas, los usuarios terminan siendo desertores y no terminan la acción que vos estás planteando. Entonces, lo que nosotros también le decimos generalmente es, qué es lo necesario, lo súper necesario y qué es lo que no es necesario ahora. Se lo pedimos después, quédate tranquilo que después se lo pedimos. Entonces hay algunos pasos que le decimos omitir y que la persona se relaje. Eso es una decisión de UX, también es una decisión de UX que en esos pasos arriba, por ejemplo, haya un punteo que diga estás en el paso 1 de 3. Entonces yo digo, bueno, no es tanto, lo voy a hacer. No estoy haciendo pasos que no sé No lo cuándo dejas en termino. la deriva, ¿no? Porque Claro, entonces eso cuántas como, pantallas bueno, tengo que cruzar. claro, siempre haciéndole entender a la otra parte que todo es en pos de que la persona pueda terminar la acción. O sea, nosotros trabajamos para que terminen haciendo la compra. Y después le pedimos todo lo demás y después pensamos en los miles de caminos y posibilidades de mandarle alertas o recordatorios para que termine lo que vos habías planteado. De esos hay un montón, un montón de casos. Ahora, en la parte ya de UX, digamos que esto es en lo que el de web también se habla, ¿no? En la parte de aplicaciones móviles, ¿cómo es el desafío? ¿Es el mismo? ¿Has tenido distintos tipos de formas de verlo? Porque, claro, a ver, cuando generas, no sé, un diseño en Flutter o lo maquetas y luego tienes que hacer cambios, imagino, no es como una web que editas el fichero y subes, ¿no? En una aplicación tienes que hacer todo el compilado y nuevamente subirlo a la tienda. ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo es este tipo de desafío ahí? ¿No? ¿Tiene que ser un poco quizás más, tomado más un tiempo o realmente es casi lo mismo? Claro, en cuanto a la parte de diseño ligada al desarrollo, cuando es una web app o cuando, es distinto que cuando es una página web normal que cuando es una aplicación mobile. También saber desde el inicio cómo va a ser el modelo de negocio y si es escalable. Si nosotros empezamos por un discovery, sabemos cuál es el MVP, pero también sabemos cuáles son los evolutivos. Entonces, digamos, no ponemos en riesgo las etapas posteriores de desarrollo por cambios que hagamos en el diseño porque más o menos estamos viendo a futuro y ya sabemos en la planificación con qué nos vamos a encontrar. Pero todo puede suceder en momentos, hay algunos momentos donde tenés que cambiar, digamos, a veces cosas rotundamente,
Y bueno, nada, ahí tratamos siempre de trabajar codo a codo con desarrollo y que no sea solo el diseñador y que nos sentemos todos en equipo y digamos, bueno, tenemos este tiempo, este es el desafío, este es el inconveniente, lo resolvemos juntos. Entonces siempre es a conciencia del diseñador y del desarrollador juntos, ¿no? Cuando se presentan esos inconvenientes. No sé si esa era tu Sí, consulta. claro, claro, tal cual. Porque, como digo, es distinto manejarlo en una web porque los cambios los puede hacer mucho más rápidos que en una app. Ujú, sí, tal Y, cual. Y que eso, bueno, tengas... Sí. sí, No, termina la idea. Te corté, creo. no, que lleva mucho más tiempo, pero también creo que a veces pasan esas cosas por errores de organización, capaz más del proyecto, ¿no? Quizás que un diseñador y un PM vayan a la reunión y no vaya el líder de IT, el líder técnico, y el diseñador también hace muchas preguntas y dice, ah, sí, bueno, para resolver lo que vos necesitas y resolver ese dolor, vamos a hacer esto. Y quizás no estaba IT, y cuando vas a IT quizás te quiere colgar porque dice, no, pero no podemos hacer eso, no tenemos los recursos para hacer eso. Entonces, y al revés también pasa, Hay como algunos nos memes pasó. así, que el Sí, desarrollo odia a sí, veces sí, al diseñador. Hay un amor-odio sí, ahí. hay amor-odio. Bueno, mi objetivo es que se puedan amar y que puedan trabajar juntos y que no venga el diseñador al equipo de IT y diga, no, y el Figma, y que bueno, y también el Figma fue eh, una etapa de mucho crecimiento porque yo me di cuenta que había la mayoría de los desarrolladores no lo saben usar, no, y hay muchos que todavía no. ¿Viste? Figma tiene la parte del dev mode donde vos podés ver el código y demás, y hay muchos desarrolladores que ni siquiera saben que existe esa parte. Hay muchos plugins que son útiles capaz para desarrollo, pero bueno, lleva su tiempo organizarlo también en el proyecto, que las dos partes entiendan que tienen herramientas donde pueden colaborar y que optimicen tiempos. Ahora también con la tendencia no code que se está bueno forjando, me imagino que también va a producir algunos cambios ahí, ¿no? En este tipo de Sí, sí, desarrollo. sí, sí, seguramente. Bueno, hay de todo, hay mucha inteligencia artificial que vamos a ver qué pasa. Después Sí, también el futuro del diseño. Igual todo depende, ¿no? Porque vos usás alguna inteligencia artificial para lo que necesites y yo siento que todavía, o sea, le falta lo humano. Está muy cerca de lo humano, pero le falta lo humano. Entonces, cuando vos le pones ese toque humano, ahí tenés el diferencial. Por ejemplo, yo cuando voy a cualquier reunión, como vos dijiste la palabra hace poco, diferencial, es muy importante que le preguntes de tu producto, de tu servicio, ¿cuál es el diferencial? ¿Por qué te voy a contratar a vos y no a otra empresa? Eso también es algo que cuando quizás no está el líder de diseño, no se consulta y es súper importante. Entonces, la inteligencia artificial no tiene esa parte humana bueno, de buscar el diferencial y de ir a la persona más que al producto. Se va a como un poder. criterio, ¿no? Claro, sí, eso tiene que ser un criterio, pero igual hay muchas cosas de la inteligencia artificial que van a estar muy en auge y que se pueden usar mucho, como por ejemplo en toda la parte de investigación que hacemos en diseño para agilizar, para sacar métricas, para hacer quizás un user persona o segmentar cómo son los usuarios de cierto nicho que necesitamos. Para eso va a agilizar un montón el trabajo de la inteligencia artificial y bueno, seguramente salgan muchas herramientas enfocadas en eso. Sí, bienvenido sea. Ahora que comentábamos de los inicios en tema de Flash, me acuerdo de este programita Adobe Dreamweaver, no sé si lo llegaste a usar. Lo usé. Movías algo y te generaba como que la mitad de la pantalla era, era código, pero Sí, el bueno, era medio HTML, gracioso. me acuerdo. Lo he usado también igual también para hacer algo más tipo mailing con tablas directamente. Sí, Jalaba sí, así. muy retro, muy retro. También, bueno, después gracias a Dios salieron estas herramientas colaborativas como el Figma, porque antes nosotros, por ejemplo, diseñábamos una aplicación y diseñábamos en Illustrator, en Adobe. Ni siquiera existía quizás el XD, que es el que después salió parecido al Figma, pero que era de Adobe. Entonces,
vos le pasabas un diseño a un equipo de desarrollo y era dejarlo librado al azar de si el desarrollador tenía ojo, digamos, para entender cómo tenían que ser los márgenes, era como no había ningún lineamiento. En estas herramientas colaborativas, el desarrollador, perdón, puede ver el código, o sea, puede ver los márgenes, puede ver un padding, Medidas, puede todo. ver un margin, puede ver todo, o sea, entonces ahí es como que ya no Reduce hay el excusa. odio, reduce el odio. Sí, y no hay excusa también, viste, cuando viene el QA de diseño y dice, bueno, pero esta pantalla no se ve como el Figma. Y ahí empieza como ese amor-odio que decís vos, pero que está muy bueno porque hace que los proyectos sean más eficientes y obviamente que sean mejores. Bueno, hay que perfeccionarnos, ¿no? Sí, no, Es importante. además, sí, además imagínate que solamente al desarrollador le dejes el diseño. Pues, o sea, ¿qué haría de diseño un desarrollador? Bueno, Imagínate. pero la mayoría de los proyectos que nos llegan a H1 son proyectos donde primero hubo un equipo de desarrollo que obviamente puso lo mejor de sí, hizo el producto súper funcional y quizás escalable en cuanto a tecnología y con muy buen rendimiento, pero está bien, no es responsabilidad del equipo de IT conocer las Exacto. cosas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, capaz cuando venimos en una segunda etapa, venimos en una etapa donde tenemos que relevar y hacer mejoras. Y bueno, a veces, si la tecnología en la que se hizo es una de las tecnologías últimas, bueno, si diseño viene con una barrida tremenda, quizás no pase nada tan grave. Pero bueno, cuando se hizo quizás en tecnologías que no son viejas, pero capaz, no sé, tipo Java, que no lo puedes hacer para iOS, ¿no? Vos eso lo sabés más que yo, ¿no? Porque sos más técnico. Y bueno, nosotros queremos hacer un producto que sea escalable también. Analizamos a los usuarios y quizás los usuarios de ese nicho, la mayoría, no sé, tenía iPhone. Y bueno, no te sirve el producto. No Es te sirve, como, pues. eso es muy importante. Tacho. Sí, sí, sí. Además que hay todo un tema en que si lo haces híbrido, lo haces nativo, ese ya también es otro cantar, ¿no? Si lo haces, no sé, para iOS en Swift o manejas pues un híbrido como React, Ionic, entonces ya son temas ya que tienen que Mm. verse a largo plazo, ¿no? Porque es Ujú. mucho más complicado, creo, Mm. darle mantenimiento a una app híbrida que una app nativa en el paso de tiempo. Te puede salir un poquito más Claro. barato quizás, pero son temas, o sea, es cosa de que también si quieres ver si el producto funciona o no, yo creo que puedes hacerlo híbrido, lo lanzas a ver qué tal, pero también con la idea de que te puede costar luego un poquito más el mantenimiento. Claro, sí. Bueno, eso es, a ver, por ejemplo, cuando nació Airbnb, eran dos chicos, no me acuerdo si eran diseñadores o desarrolladores, que estaban en San Francisco y tenían que alquilar uno de, Un de sus festival cuartos. creo que había, ¿no? Cercano, Claro, un sí, ahí evento, algo así. sí, había mucha conferencia, siempre hay mucha movida de conferencia y mucho turismo en cuanto a eso, de gente que estaba muy pocos días y que no buscaba algo muy costoso, entonces es como que vieron la necesidad, no hicieron un megaproducto. Cuando empezó Airbnb era una página web normal, simple, después empezó, obviamente después fue una aplicación, y eso es lo que vos decís. Es, eso, bueno, era como más una startup, ¿no? Pero es una decisión también del comercial junto Probaron con... rápido, ¿Cómo? probaron rápido, hicieron la prueba rápida. Sí, sí, Eso claro, les o sea, permitió acelerar. claro, o sea, esto de que hablábamos de hacerlo en tiempos cortos, objetivos que sean realmente realizables y poder medirlos. Y después Airbnb, obviamente, ahora es una plataforma que tiene un montón de UX. Fue una de las primeras plataformas relacionadas a viajes súper limpia, que para nosotros era muy raro entrar a esa plataforma y ver ese tipo de diseño. Estamos acostumbrados a, no sé si ahí también está Despegar, pero Despegar y ese tipo de webs que están abarrotadas de información y que como que te tiran estímulos por todos lados. Y esto era como un diseño más limpio que iba al objetivo y bueno, eso no se solía ver. Entonces ahí también hicieron un diferencial, más allá de que encontraron un muy buen nicho, ¿no?
Sí, ¿no? Y el tema de los diseños también me hace acordar que Pinterest también cambió un poquito en su tiempo la forma en que se presentaba pues los elementos en una web, ¿no? Ujú. Sí, sí, Vinieron sí. tendencias como el parallax, me corregirás, pero eran como que nuevas tendencias entre el 2018, un poquito hacia adelante. A mí un caso también que me gusta de interacción y de experiencia de usuario es Duolingo, o sea, su aplicación me parece muy muy bien ajustada porque la uso y se me hace muy... Es que te da por todo lado de las emociones. O sea, incluso tiene emociones, o sea, tiene personajes dentro de la app. Que es como que está la persona que te motiva, está la persona que no le interesa si aprendes o no. Y es como que Ah, te va... Hay un momento que te sale la notificación y te dice, ah, no vas a tomar tu clase de inglés. Bueno, me da igual. Entonces, claro, ¿cómo te van tocando las emociones? Y tú dices, ¿qué? Entonces entras a la aplicación y te da claro, un sí, sí, disparo sí. ahí. Sí, eso también, bueno, ahí está, o sea, mirá cómo lo destacás y lo que tiene es lo humano, ¿no? Lo humano y una de las tendencias también ahora va a ser eh, el diseño y el desarrollo como se dice, personalizado, ¿no? Porque obviamente con inteligencia artificial o con procedimientos como poner simplemente un onboarding con preguntas en el registro, con obviamente estas ilustraciones de personajes que te hacen sentir empatía y demás, vos ya vas sacando el perfil de la persona antes de que empiece a usar la aplicación. Entonces, todos esos estímulos que después te da la aplicación y todos esos avisos y esos mensajes no son los mismos para vos que para mí, porque vos pusiste otra cosa en ese onboarding, en el onboarding obviamente para el que no sabe es esos pasos que aparecen al principio con puntitos que cuando entras a una aplicación que a veces te explican de qué se trata o te piden algún dato, cuando te piden datos de valor, te los piden para, obviamente, para usarlos después. Entonces, no es la misma experiencia después la que me van a dar a mí que la que te van a dar a vos. Y ahí está, obviamente, el éxito de la aplicación y el diferencial de haberlo pensado antes, ¿no? Está bien pensado, sí, me gusta, es uno de los casos. No sé si tienes algún caso que de algún diseño de app o de web que te haya llamado la atención. No, me dijiste Duolingo y yo no la uso, pero me hizo acordar a esto de que decías vos de los mensajes que te manda con el onboarding de la aplicación de Calm también. Viste que, no sé si la usaste, hay una aplicación que se llama Calm, que es como para meditar o para Calma, dormirte o para sí. relajarte. Es bien, bien minimalista y Sí, bien también. densa, ¿no? Es como que... Súper minimalista y antes de Ajá. que vos generes cualquier acción ya hay como un sonido, como un contexto y los mínimos botones que tenés que utilizar para lo que vos necesitas realmente hacer ahí, ¿no? Y en estos primeros pasos ya me sacaron el perfil y ya saben lo que me va a interesar. Ujú. Recuerdo que estuvimos en un proyecto donde la analizamos y no tenían nada que ver el proyecto porque era un proyecto de entrenadores de tenis, pero necesitamos hacer algo parecido en cuanto al objetivo porque necesitamos hacer un onboarding donde saquemos el perfil a quienes iban a entrenar, porque no era lo mismo una persona que era amateur que una persona que era un profesional. Entonces, los entrenamientos que le íbamos a dar en esa aplicación al profesional iban a ser distintos y las cosas, las suscripciones que le íbamos a ofrecer a una persona que estaba recién empezando también eran distintas. Entonces, ¿cómo hacer para diseñar eso en pocos pasos para que la persona no se aburra, lo haga, lo encuentre entretenido y después aprovechar otros momentos para darle estos otros estímulos como los que vos contabas, para seguir pidiéndole cosas, porque lo importante es que seguimos, no es el principio nada más, lo seguimos analizando, porque las personas cambiamos, los tiempos cambian y todo el tiempo lo Sí. estamos como rehaciendo ese perfil del usuario. Es cosa que hasta el mismo algoritmo participa también en toda esta Tal cual. jugada, ¿no? Sí, ¿Y sí, tú sí. qué Sí, piensas sí. de la disrupción? O sea, la disrupción, ¿hasta qué punto crees que es buena? Mm, tiene que ser con coherencia. Lo que yo le pido siempre a todos los que integran H1 es que sean disruptivos. A mí no me gustan las aplicaciones o las plataformas que son templates, ¿no? Cuando el proceso creativo para mí es cuando empieza un proyecto, es ver referentes y nutrirse de otras cosas. Yo siempre les digo, no vayan al lienzo en blanco y empiecen a trabajar en blanco, sino, bueno, yo no sé, antes de empezar miro Behance, miro un montón de webs que tengan que ver con el rubro
que son de awards, que fueron premiadas. O sea, tengo todo ese proceso de relevamiento creativo antes de sentarme a diseñar, porque ahí es donde quiero como encontrar los estímulos para mí, los disparadores disruptivos. Entonces, yo digo, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer una aplicación, hablamos con desarrollo, ¿qué librerías van a usar? Bueno, ya sabemos más o menos cómo son los componentes, pero sabemos hasta dónde podemos romperlos. Entonces les digo, bueno, no tengan miedo en romperlos y en ser disruptivos, porque ahí va a estar el diferencial y nuestra aplicación no va a ser igual a todas las demás. Y en la lluvia de ideas, ¿cómo lo mantienes? Porque todas las personas tienen distintas perspectivas y también hay otro factor humano ahí. Siento de que puede ser que una persona lanza una idea y a los otros no les parece y esta persona quizás ya no la quiere, ya no quiere participar más. Yo creo que, o sea, siempre nos acompaña esto de las emociones humanas y habilidades sociales, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo tratas de manejar esos momentos? Y mira, a mí me gusta que todos den feedback hasta de lo que yo hago, ¿no? Entonces, cuando hay que empezar un proyecto, yo siempre les doy referencias, porque yo entiendo más o menos por dónde quiere ir el cliente y por dónde quiero ir yo como objetivo de proyecto dentro de H1. Pero después les digo, bueno, traigan todas sus ideas, acá sumen sus cosas, después nos juntamos todos en una reunión y juntos hacemos, digamos, este brainstorming. Siempre trato de que no sea una bajada de línea el proyecto, sino que sea una construcción realmente en equipo. Y bueno, cuando alguno quizás, lo mismo que cuando tengo que dar un feedback individual, cuando quizás alguna idea no es la correcta, como vos me preguntabas qué hacemos, lo que yo hago es, bueno, siempre decir lo malo diciendo algo bueno, ¿no? Cuando le tenés que El decir a alguien, sándwich creo que es el método del sándwich o algo así. claro, Ajá, exacto, destacar obviamente una buena aptitud que tenga esa persona, después decirle, bueno, me parece que hay que mejorar esto, me gustaría que pase tal cosa, y bueno, también reforzarlo con otras cosas que haya hecho bien, ¿no? Siempre, nunca un feedback tiene que ser completamente negativo, no. ujú. No se tiene que ver como negativo, sino se tiene que ver como constructivo. Entonces, en base a eso, siempre destacando en lo que uno es bueno, o cuando quizás tenés que un equipo con muchas habilidades distintas y sabes que hay un diseñador que es muy bueno para algo y otro que es muy bueno para otra cosa. O sea, cómo dividir las tareas cuando todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Entonces decirle, bueno, vos podés hacer esto porque sos muy bueno, quizás buscando el perfil del usuario o utilizando los contrastes de colores para que la aplicación sea intuitiva, limpia, que se entienda, qué sé yo, bueno, lo que sea, y bueno, vos tenés esto otro de bueno. Siempre voy por esa línea. Trato de que sea siempre así. Conecto con un video que vi de una publicación que hiciste sobre las personas pesimistas. O sea, sobre el pesimismo para aplicarlo en el diseño. Me pareció súper chévere porque quiero añadir ahí que hay un libro que se llama Cómo tratar con personas complicadas. Entonces habla del distintos tipos de perfiles que hay en una persona, y entre ellos está el negativo. Y es exactamente lo que decías en el video, pues porque a este negativo no es que es malo, simplemente hay que saber incluirlo en la situación específica y correcta, porque te va a permitir ver cosas que uno quizás con su optimismo o sobreoptimismo no ve. Claro. Era el video donde hablamos de los caminos felices y los no felices, ¿no? En los user flow. Yo lo vi en un video de Reel de YouTube, creo que es ya un Ah, poco de sí, meses atrás, pero explicabas en ese video sobre el sí, pesimismo sí. para este Sí, tipo de desarrollo en diseño, ¿no? De ver todos los problemas que podrían haber. claro, también sí, esto de lo que conversaba en ese video era también de anticiparse a las cosas que nosotros no pensamos que van a suceder, esto de los Ujú. caminos no felices, y esto es lo que quizás no se mapea a veces cuando se desarrolla, que es, bueno, el usuario tiene que comprar, agarra un producto, lo pone en el carrito, termina la compra. No, pueden pasar un montón de cosas en el medio que no importa, lo importante es que termine llegando siempre al mismo lugar. O sea, el árbol se puede mover para todos lados y esos son tus caminos quizás no felices, puede tardar más o menos tiempo en completar la acción, lo importante es que llegue a completar esa acción y prever esos caminos o los errores que puede haber son muy importantes.
Increíble. Luciana, ¿cómo manejas el UX en tu vida diaria, ¿no? Tu vida personal? ¿Cómo incluyes el UX? En mi vida personal, mira, no sé, quizás tendría que implementarlo más en lo personal. Y en lo personal, trato de organizarme, llevar cosas de la organización del día a día de H1 también al día a día de nosotros, quizás como familia. Nosotros, bueno, yo tengo 2 hijos, somos 4 en casa y somos muy conceptuales también con mi pareja. Este año nos Es una hicimos toda la madre tech. planificación claro, hicimos tipo las metas, los objetivos, nos fuimos de vacaciones y volvimos escuchando un podcast de Brian Tracy, obviamente motivacional, mezclado con... Fénix, Sí, Fénix. los chicos dormían, ¿no? Obviamente, no estaban escuchando eso. Te imaginas a los niños escuchando ese podcast. Eh, Al día siguiente ya estarían agarrando un libro. Mira, lo anoté a mi hijo, que tiene 5, hoy por primera vez en su primer curso de robótica. Vamos a ver Ah, qué qué pasa. chévere. No, no, Buenísimo. no es que lo quiera llevar para el mismo lado que yo, ¿no? Pero ya Pero, seguramente me pero van a es decir, bueno, es bueno. Es bueno que vaya pero es bueno. conociendo ya distintos tipos de cosas. Sí, sí, aparte tiene una personalidad muy también creativa y como que le gusta mucho leer y creo que Ujú. podría ir. Eh, no sé cómo lo relacionaría más en lo personal. Yo tengo también como metas siempre seguir aprendiendo. Ahora estoy en una posición obviamente más de liderazgo y lo que me pasa a mí personalmente es que no quiero caer que por estar en liderazgo dejo de aprender, ¿no? Como seguir aprendiendo y seguir teniendo el tiempo de nutrirme de las nuevas tendencias o de hacer nuevos cursos que tengan que ver con tecnología. Ujú. Siempre sigo teniendo como esa atracción por el código, ¿no? Y siempre quiero decir, bueno, hago un curso de alguna tecnología también y me pongo en modo desarrollo, pero bueno, quizás no lo termino haciendo del todo, pero siempre miro algunos que otros capítulos como para cuando voy a hablar con el equipo de desarrollo entender también un poco Estar de lo que actualizada. hablo. Claro, estar actualizado o al menos en algunas cosas Ujú. hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Que eso creo que es importante. Tu faceta como mamá tecnológica, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo optimizas tu tiempo? ¿Cómo te ordenas? Porque cualquiera que pensaría, o sea, dice, no, no tengo tiempo para tal cosa, no, no puedo hacer esto, pero en la realidad ya de ser mamá, o sea, las excusas ya no existen. ¿Cómo haces? ¿Cómo te ordenas? Es bastante admirable, o sea, quisiera que nos cuentes, o sea, qué desafíos, cómo fue desde el inicio, cómo te ordenaste, pues, ¿no? Porque me imagino que al principio sí era un poco más complicado y ahora ya lo manejas de una mejor manera. Sí, a ver, es un desafío constante. Yo creo que eh, me ayuda mucho también que mi pareja sea muy papá, como yo soy muy mamá, ¿no? Es un padre que hace todo lo que hace una madre. Entonces somos padres juntos y eso es muy importante, ¿no? Cuando uno necesita hacer algo o trabajar y el otro lo está apoyando, entonces Son eso me ayuda mucho. 50-50. Es un 50 y 50, totalmente, Ujú. totalmente así. Fue la negociación desde el principio. No había otra. Está en Eh, piedra firmado. Sí, sí, pero también, a ver, volviendo a lo que hablamos de lo humano, yo siempre quiero que el equipo me conozca como soy, ¿no? Y que Ujú. puedan también empatizar conmigo y yo con ellos. O sea, siempre trato de preguntarles a veces cómo están o en qué andan. Entonces también cuando quizás entra un hijo mío a una reunión y estoy con el equipo interno, no pasa nada. Hace poco subí un posteo del Día de la Mujer Emprendedora Ujú. con una captura de pantalla de una meeting y estaba con mi hijo Opa, bueno, porque vino y es como, yo no quiero ser esas madres que, bueno, que saquen al niño, viste, ¿no? O sea, la cuestión era, voy a ser madre porque voy a ser flexible y voy a poder estar con ellos Lo también. real, ¿no? Lo real.
Lo real, sí, sí, tal cual. Después, obviamente, cuando son cosas más importantes, nos organizamos o me voy a otro lado o siempre hay alguien que los cuida, pero bueno, lo básico es organizarse. Si te organizas, se puede todo. Y también organizarse y optimizar los tiempos, ¿no? Porque cuando uno se vuelve quizás una persona que tarda mucho en hacer una tarea o que se bloquea, bueno, ahí va a ser un poco más difícil. Siempre saber cuándo es el stop y decir, bueno, dejo de hacer esto, estoy bloqueado, paso a hacer lo otro, adelanto y bueno, y voy ahí organizándome en la agenda y viendo qué paso para otro día y qué voy adelantando en ese momento. Además que las prioridades, ¿no? También. ¿Qué das prioridad y qué no? Sí, sí, Que lo sí. puedes delegar también. Eso también, es muy importante la palabra también de delegar. Eh, a mí al principio me costaba mucho porque, bueno, también no éramos tantos, no se podía delegar tanto, eh, pero creo que es muy importante organizarse, delegar y, bueno, y ahí sí dejar a las otras personas ser y está en la prueba y error el crecimiento. Eso también es muy importante. Se puede entonces. No hay Se puede. temor. Se puede para todas las mujeres que me estén escuchando, se puede ser madre y se puede trabajar en tecnología. Y nuestros hijos nos entienden. Obviamente cuando vienen y capaz yo estoy trabajando, no estoy en una reunión, eh, y ¿cómo se dice? Yo trato de mezclar el rol de madre con el trabajo y les digo, bueno, sentate en la computadora, vamos a escribir y les enseñé a escribir en la Ujú. compu y son chiquitos, tienen 5 y 3 años y vienen y me piden y ya saben dónde están las letras y tengo un archivo que tiene escrito cualquier cosa, pero bueno, muchas palabras de ellos y siempre que me interrumpen, bueno, trato ahí como de también que entiendan con lo poco que el conocimiento que tienen, ¿no? Cómo me pueden llegar a entender de qué es lo que estoy haciendo, de qué trabaja. Es un concepto muy difícil para esa edad, pero bueno, me ven ahí con la computadora y les dejo usar algunas cosas y se entretienen. Con eso también generan recuerdos y también en un momento les puede llamar la atención, o sea, quién sabe, con todo Sí, lo que van sí, tal cual. forjando. Aparte los mantiene también estimulados. Es Sí. algo que está bueno aprender esas cosas. ¿Cuáles son tus herramientas de productividad que utilizas tanto, no sé, desde lo digital hasta, no sé, una nota o una agenda? ¿Cómo Mira, tus armas? este año volví a comprarme una agenda de papel. Ujú. Porque dije, bueno, quizás si tengo los objetivos escritos, leo todos los días y los tengo más presentes para ahí, para escribirlo, pero yo vivo con el calendar, me organizo todas las tareas con el calendar, donde tengo también las reuniones, eh, uso mucho también el Trello para organizarme Ah, sí. y bueno, desde que estoy en un rol mucho más comercial, uso Housepot todo el día, Housepot. LinkedIn es una fuente muy grande de información y de conexión, ¿no? Porque también parte de mi trabajo es generar contactos y conexiones, ¿no? Que nos conozcan y conocer a las empresas y entender, digamos, cuáles son sus necesidades, sus dolores y ayudarlos a que entiendan cómo introducir el UX en sus proyectos digitales. Entonces también estoy mucho en LinkedIn. Eh, Así que sí, creo que, bueno, y aparte, obviamente, el Figma. Yo soy súper team Figma y uso el Figma hasta para organizarme. Tengo tableros de organización interna de las tareas que tiene que hacer cada rol y cómo es el organigrama y conectado el Figma con los documentos ya de Google o de los Excel o de todo lo que necesiten. O sea, me tengo que poner a pensar algo y me siento en el Figma. Lo uso para todo, no solo para diseñar. Buenísimo. Las tendencias que tú crees de aquí a 8 años en lo que venga tecnología y diseño, ¿tienes Mm. alguna idea de lo que se podría venir? ¿Qué cambios podrían hacer? Porque, bueno, por algún lado escuché pues ya el minimalismo, luego por otras líneas escuchaba del maximalismo, ya Sí. del material design que está, no sé, si seguirá vigente o no. Hay mucho esto del flat, de este tipo de tendencias. ¿Tú qué crees que va a venir de aquí en un futuro? Eh, Mira, el minimalismo
Sí, mucho, también mucho los contrastes de colores y bien utilizados, se va a volver a utilizar mucho las tipografías serif, ¿no? Y no caer siempre en las tipografías más duras, ¿no? Para web, ser como más descontracturados y tener ahí como un diferencial más de la identidad, más del diseño de marca. Eh, Después, obviamente, mucho las animaciones, que todos empecemos a entender que las animaciones fluidas, transiciones dinámicas, son mucho más, hacen mucho más intuitiva a la aplicación, a la web, que una aplicación estática. Entonces, que los diseñadores, no solo los desarrolladores, que los diseñadores también entiendan que tienen que pensar en esas animaciones y pensar en esas transiciones, va a ayudar mucho, obviamente, al usuario, al quien está interactuando con esa plataforma, y va a ser también tendencia seguramente a partir de este año. Y después, de acá a 8 años, bueno, quizás no tengo tanto panorama, pero sí sé que se está empezando a hacer mucho de realidad virtual o de realidad aumentada, o sea, cosas que capaz son más hasta ahora ligadas a los videojuegos, que se puedan llevar a una aplicación o a una web. No sé, imagínate una web del sector inmobiliario y que vos, no sé, tengas que entrar y ver una casa y que puedas entrar y estar en la casa, ¿no? Estar en ese lugar, en ese departamento, en esa casa. Esas cosas más de mezclar lo virtual con lo real, creo que van a ser muy tendencia en los próximos años. Sí, ¿no? Qué prometedor el futuro en lo que respecta, porque bueno, en estos últimos 5 años, bueno, incluso con lo de la parte de ChatGPT y todos estos modelos, pues ha sido bastante revolucionario. Sí, bastante Uh -huh. prometedor. Sí, también el diseño cada vez más enfocado a diseño inclusivo o a personas para que personas Buenísimo. con Sí, discapacidad, eso estaría diseño, interesante. obviamente. Sí, modelos capaz de inteligencia artificial que hagan modelos más basados en la voz, en los gestos, trabajar más capaz el modo oscuro o la personalización específica de cada aplicación. Eso sí o sí seguro va a ser tendencia, ¿no? Que las experiencias empiecen a ser más personalizadas y no tan, digamos, genéricas, generales. Buenísimo. Bueno, vamos terminando con las últimas secciones del programa. Bueno. Hay dos y la primera es tu momento Atrévete. Este momento Atrévete quiere decir pues el momento en el que te lanzaste algo, apostaste por algo, ¿no? Ese miedo que tenías, te atreviste, que es, digamos, la idea de este programa, ¿no? El nombre encierra esto, que es con las personas con las que converso, tenemos este tiempo de conversación, de tocar temas, son personas que en algún momento han tenido este tipo de situación que ha sido un antes y un después, ¿no? No sé, alguno de tus momentos atrévete que nos quisieras compartir. Bueno, yo creo que el mayor momento de Atrevetec fue el año pasado, cuando, bueno, yo al principio había empezado con H1. Yo siempre quise tener algo propio, pero empecé con H1 porque empecé a tener demasiado trabajo y tuve que delegar a compañeros, ¿no? Entonces ahí empecé a ya armar grupos, y eso de delegar trabajos empezó a pasar a liderar equipos, ¿no? Y gestionar personas. Entonces ahí cambió todo. Y después llegó un momento de mi vida donde dije, bueno, quiero capaz estar en una empresa donde tenga que liderar más personas, y ahí me fui, me separé un poco de H1, y el momento Atrévete fue cuando el año pasado decidí volver a darle con todo H1, porque nunca lo dejé, pero no lo tenía al 100%, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, ya tengo toda la experiencia, ya lideré equipos muy grandes, estuve en un montón de proyectos, lo puedo hacer sola, ¿no? Entonces ahí me abrí sin tener otro trabajo, obviamente volví a formar toda la empresa, volví a juntar a todo el equipo, tanto de desarrolladores A todos como de los diseñadores. guerreros. Sí, sí, sí. Y ahí empecé a invertir también, porque es apostar y también es invertir, y apostar no a la nada, pero con mucho optimismo y con mucha visión a futuro. Así que
nada, cuando me convencí de que lo podía hacer y bueno, y en el día a día, cuando obviamente esperamos un montón de definiciones, que es constante eso, nunca, digamos, doy el volantazo, siempre sigo yendo para el mismo lado porque sé que se puede y que cada vez va a ser mejor y le veo un muy buen futuro y muy buen puerto a lo que estamos haciendo. Así que bueno, el año pasado me animé digamos, a tirarme sola desde todos lados, ¿no? Ya liderando absolutamente todas las áreas. Ujú. Eh, Así que bueno, invirtiendo también mucho en el proyecto de lo que es H1, en todos, digamos, en todos los aspectos, tanto en el comercial como en el de el equipo, como en el del tiempo personal y todo. Así que bueno, ese fue mi momento Atrévete. Fue estar ya en el ruedo al 100%. Sí, sí, o sea, Buenísimo. ya dedicarle el 100% de tu tiempo a tu proyecto que Sí, visualizas que va a ser tu proyecto, digamos, de toda la vida. increíble. Muy bien. Muy buen momento Atrévete y además de que inspirador tanto para las personas que quieren emprender, buscan emprender. También el factor, por qué no femenino? De que ya hemos visto este esquema de ser mamá en industria tecnológica, que también es posible. Y es más, o sea, no, incluso ya liderando y teniendo proyectos como H1, ¿no? Está bastante bueno. El invitado anterior, y esta es la práctica del programa, el invitado anterior siempre deja una pregunta al siguiente. Y la pregunta que me dejó el invitado anterior es: ¿en qué inviertes? ¿En qué invierto? Ujú. Mm, bueno, en lo último que invertí, digamos, en H1 fue en lo comercial, en contratar un equipo comercial, por ejemplo, externo, justamente por esto que decías de delegar, de no poder hacer todo uno, y eso rindió muchos frutos, estuvo muy bueno. Y también invierto mucho tiempo en las conexiones lo que no solo se invierte, digamos, dinero, sino también se invierte tiempo, ¿no? Que el tiempo ese después te va a dar dinero y te va a rendir sus frutos. En lo que más invertí tiempo este año fue en las conexiones. Yo le recomendaría a cualquiera que está empezando su emprendimiento a que no, o sea, obviamente que no lo haga solo en el sentido de que sepa que tiene que conectarse con otras personas, hablar con líderes del área, del mismo, digamos, rubro a donde quiere trabajar, eh, hacer que las personas los conozcan, invertir tiempo en hacer contenidos para que las personas sepan quiénes sos, o sea, antes de hablarle a una persona, que esa persona pueda, digamos, googlearte, entre comillas, investigarte y que cuando le vayas a hablar no seas un desconocido, ¿no? Como en todo ese mecanismo de hacer esas conexiones y que le resultes a la otra persona una persona conocida y no un desconocido que quiere conversar, es algo que requiere tiempo y en lo que también invierto mucho. Increíble. Esta frase del tiempo vale más que el dinero es totalmente como un anillo al dedo, realmente. Sí. ¿Tú qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Mm, Siguiente invitado. Son todos de tecnología, ¿no? O más o Son menos. emprendedores, tecnología, tienen que ver ahí entrelazados, ¿no? Yo le haría al próximo invitado la pregunta, ¿qué piensas sobre los partnerships? Si son realmente fructíferos o si son necesarios para cuando estás emprendiendo y planificando, obviamente, objetivos de tu nueva empresa. Si es importante esto de no solo conocer gente, sino de generar partners y trabajar en conjunto, ¿no? De buscar, bueno, vos tenés lo que yo tengo lo que vos no tenés, bueno, quizás podemos potenciarnos. ¿Qué piensa de eso? Es un complemento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo, pues. Bueno, ha estado súper, muy buena llevada la conversación. Agradecerte por el tiempo, Luciana. Hemos, digamos, recorrido distintas facetas y etapas y situaciones que han podido pasar en todo el trayecto que has vivido en la Ujú. parte de UX, tecnológica. Y pues espero que no sea la última vez que estás por aquí, ¿no? Y agradecerte el tiempo. Ojalá que no, me encantó, estuvo bueno.
Bueno, ojalá nos conectemos de vuelta. Muchas gracias por invitarme. Saludos. Esto ha sido todo. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.